Hola, bienvenidos a nuestro estudio de hoy. En nuestra última lección comenzamos la sección titulada La muerte espiritual se resuelve por Cristo. Nuestra lección actual será la segunda parte de esa sección en nuestro libro. Será la lección número 10 de este estudio de nuestro libro de salvación. Espero que ahora entiendan que como resultado de estar espiritualmente muertos, todos los seres humanos tienen ahora una naturaleza humana pecaminosa. Además, espero que ahora entiendan la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, así como también el problema de las denominaciones, que era parte de lo que hemos cubierto en nuestra última lección, lección número 9. Por lo tanto, si no comprenden estos conceptos completamente, pueden revisar la lección número 9 hasta que puedan entenderlos. Este es el beneficio de tener estas lecciones en video y audio también, simplemente para que podamos renovar nuestra mente cada día con estas lecciones todas las veces que se necesite para aprenderlas. También hemos estudiado que existe una excepción de un ser humano que tenía una naturaleza pecaminosa y que la excepción es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único ser humano que nació sin una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que vamos a entender en la lección actual. Pero antes de comenzar nuestra presente lección, ¿por qué no empezamos con una palabra de oración para asegurar que estamos en comunión y listos para aprender la palabra de Dios? Oremos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por darnos un día más de vida para estudiar la gran doctrina de salvación que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos que nos limpies de todo pecado en nuestras vidas para que Dios el Espíritu Santo pueda darnos la comprensión de lo que vamos a estudiar en tu palabra hoy en día. Y que nunca olvidemos que somos ciudadanos del cielo y que nuestro destino terminará allí. No por nosotros mismos, sino por Cristo nuestro Señor, porque Él pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, como recordarán, en la última lección nos detuvimos en la página 13 de sus libros de salvación, específicamente en el último párrafo de esa página. Esto es después de que una vez más mencionó que el Señor era la única excepción de un ser humano nacido con una naturaleza pecaminosa. Empecemos por favor en el párrafo que comienza con las palabras «Esto no es decir que la voluntad del Señor». Síganme por favor en sus libros, página 13, el último párrafo que nos dice estas palabras. Esto no es decir que la voluntad del Señor para escoger estaba removida de Él en su humanidad. En este sentido, era posible para escoger el pecado. Todavía Él era incapaz de hacerlo porque su humanidad nunca podría ser separada de su deidad. En su deidad, el Señor no podía pecar. Y aunque Adán no tenía una naturaleza del pecado antes de la caída, él usó su volición para pecar y como resultado, él adquirió una naturaleza de pecado después de pecar. El Señor, por otro lado, usó su volición para no pecar y mantuvo su voluntad rendida a la voluntad de su Padre. Así que todos somos responsables por nuestras decisiones, ya sea buena o mala. Esa decisión. Dios nos mantiene responsables por esas decisiones que hacemos. Y Dios había declarado que Él pondría aparte una semilla perfecta en la mujer que sería necesaria para el nacimiento del Señor por una virgen. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Él declara estas palabras, diciendo: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal». ¿Por qué no paramos aquí brevemente para aclarar esta escritura en Génesis? Aquí Dios está maldiciendo a la serpiente y declarando que el descendiente de la mujer eventualmente aplastará la cabeza de la serpiente. La persona que se habla en Génesis capítulo 3, versículo 15 se llama el simiente de la mujer y no del hombre, que puede estar de acuerdo con nada menos que el Mesías había de nacer de una virgen. Esto es aclarado un poco más en Isaías capítulo 7, versículo 14, que declara: «He aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo». Y por supuesto esto se cumplió en Jesús, que era realmente la simiente de la mujer y de ella solamente, hecho de una mujer y no engendrado por el hombre. Ya hemos visto en Mateo capítulo 1, versículo 20, que la humanidad del Señor
fue concebida en el vientre de la Virgen María por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no seguimos leyendo nuestro libro para entender este proceso que ocurre en el cuerpo de una mujer? En el tercer párrafo de la parte superior de la página, que comienza con las palabras "La referencia bíblica a una semilla de la mujer", página 14, en sus libros de salvación, tercer párrafo desde arriba de la página. Leamos para ver qué podemos aprender aquí. La referencia bíblica a una semilla de la mujer puede parecer crudo y sencillo, pero uno puede fácilmente hacer la solicitud a la ciencia de la fisiología humana. El proceso biológico de meiosis y cuerpo polar tiene como resultado una semilla de la mujer que no es contaminada antes del tiempo de fertilización. El proceso biológico de meiosis y cuerpo polar tiene como resultado una semilla de una mujer que no es contaminada antes del tiempo de fertilización. Verán, cuando el tiempo para que el cuerpo de una mujer libere el óvulo o huevo célula del ovario, el óvulo pasa por una división celular que reduce el número de cromosomas, que es simplemente la estructura que transmite información genética a la mitad de su número original. Esta división se conoce como meiosis y resulta en el óvulo descartando 23 cromosomas contaminadas en la forma de células más chicas que se conocen como cuerpos polares. Y por la desintegración de estos cuerpos polares que no funcionan, material celular innecesario se dispone junto con la contaminación de la naturaleza del pecado. Esto sale dejando un huevo célula o óvulo más grande con las cromosomas sin contaminación, que entonces crecen en el ovario de una mujer hasta que alcanzan la madurez. Y en la madurez el huevo célula es llevado a la trompa del falopio, donde está listo para ser fertilizado por la espermacélula masculina del padre. Esta es la semilla sin contaminación de la mujer que el Señor reservó en la anticipación del nacimiento virginal de nuestro Señor, que se refiere en Génesis capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, desde que hay una suma de 46 cromosomas que se requieren para la concepción, ninguna mujer es capaz de concebir sin la fertilización por la espermacélula masculina de un hombre, ¿verdad? 23 cromosomas son proporcionadas por el huevo célula femenino y 23 por la célula esperma masculina, para hacer la suma de 46 cromosomas que se requieren para la concepción. Y por supuesto el óvulo femenino con las 23 cromosomas sin contaminación de la madre llegan a ser contaminadas en el tiempo cuando es fertilizado por la esperma celular del padre. Y así es como la naturaleza del pecado se pasa. Y el resultado de este proceso es progenitura que nace con la naturaleza de pecado genéticamente formada. Y esa tendencia comenzó después de que Adán pecó y causó todos que nacieran en el pecado desde ese punto. Por lo tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y ese hombre fue Adán. Detengámonos aquí por un momento, ya que algunos de nosotros podemos estar pensando que esto parece injusto, que Dios condenó todo el mundo por lo que hizo Adán, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no vamos a ver esto directamente de Romanos capítulo 5, versículo 12, para ver qué nos enseña esto? Vayan ahí, por favor, en sus Biblias, a Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos dice, y yo daré una traducción más ampliada y correctiva de este verso para dar más aclaración a lo que nos enseña este versículo. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos dice estas palabras, diciendo, por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado, refiriéndose al pecado de Adán, la muerte, hablando de la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso significa que era cuando Adán pecó, en otras palabras. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces vemos en este pasaje que Adán no solo fue la fuente original del pecado en la raza humana, sino que el pecado entró en el mundo para cada individuo cuando el pecado de Adán se imputa a todos los seres humanos en el nacimiento. Por lo tanto, como seres humanos, todos pecaron cuando Adán pecó, porque Adán era la cabeza federal de la raza humana. De hecho, junto con la mujer que fue construida a partir de su costilla y que él gobernó, Adán era la raza humana.
Y el resultado físico de su transgresión se extiende genéticamente de generación a generación de sus descendientes. La justicia de Dios imputa directamente su pecado a su naturaleza pecaminosa en nosotros en el momento que nacemos. Y por eso la fórmula es verdad para cada individuo, que es pecado original de Adán, más la naturaleza pecaminosa que se nos transmite en el nacimiento, resulta en la muerte espiritual. Así que estamos espiritualmente muertos no por nuestros propios pecados, sino por la transgresión original de Adán. La justicia de Dios nos condena solo por Adán. Es por eso que nosotros pecamos personalmente, solo como el resultado de nuestra muerte espiritual, pero nunca como la causa. ¿Por qué no seguimos leyendo nuestro libro de salvación? Para aprender más. En el primer párrafo de la parte superior de la página 15, que comienza con las palabras: pero así como Dios condenó toda la humanidad por un hombre. Leamos arriba en la página 15 de sus libros, que nos dice: pero así como Dios condenó toda la humanidad por un hombre, Él salvará también la humanidad por un hombre, el perfecto Señor Jesucristo. Entonces, condenando a la raza humana a causa del pecado original de Adán, el Señor es ahora libre para salvar la raza humana a causa del trabajo de salvación de Jesucristo en la cruz. Esta es una de las razones que la justicia perfecta de Dios es ahora libre para salvar a niños pequeños que quizás mueran antes de alcanzar la edad de responsabilidad, así como también el mentalmente retardado, automáticamente debido al trabajo de salvación del Señor en la cruz. ¿Y por qué no examinamos este párrafo? Ya que mucha gente se pregunta qué le sucede a un bebé que muere, ¿verdad? Muy simple, son automáticamente salvados por la gracia de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, es solo por la condenación de todos cuando todos nacen que Dios es capaz de tratar a todos con justicia. En otras palabras, si una persona tenía que pecar antes de ser condenado, entonces ningún bebé que muere antes de cometer su primer pecado podía ser salvado. Por lo tanto, al condenar a todos al nacer a causa del pecado imputado de Adán, Dios es capaz de salvarnos antes de que pecamos personalmente. Espero que esto empiece a ser más claro para ustedes. Como ya he mencionado, esto incluye cualquier persona que muere antes de llegar a un estado de ser consciente de Dios, como en el caso de un bebé. Y por supuesto, esto también se aplicaría a los que caen debajo de un nivel mínimo de mentalidad, como el idiota, el imbécil, etc. En otras palabras, todos que no pueden tomar una decisión responsable como aceptar a Cristo como Salvador. Un bebé o una persona con un nivel mínimo de mentalidad no tienen la capacidad de entender el concepto de salvación para hacer una tal decisión. Entonces Dios no sería justo si no salva a alguien que no puede hacer una decisión de conciencia y responsabilidad. Y en su gracia, Él salva a esa persona en esa situación en la base de la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Y eso sí es ciertamente perfectamente justo de la parte del Señor. Y en el caso de aquellos de nosotros que sí tenemos la capacidad de hacer una decisión de conciencia y de responsabilidad, Dios nos da la libertad de elegir entre aceptar y rechazar el regalo de salvación a través del trabajo sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como hemos visto en el ejemplo del hombre rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, si recuerdan, podemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, como lo hizo Lázaro, o podemos rechazar a Cristo como nuestro Salvador personal, como lo hizo el hombre rico. Dios nos ha dado la libertad de elegir nuestro destino, ya sea para ser unido con Él para siempre en el cielo o para ser separado de Él para siempre en tormento interminable en el lago de fuego. Esa decisión cae en nosotros, no en Dios, así es que no le echen la culpa a Dios, por favor. Y eso también es perfectamente justo en la parte de Dios, ya que Él no nos fuerza a tomar una decisión. Somos libres de escoger para aprender lo que Él nos ha dejado en la Biblia o mantenernos ignorantes de la Biblia toda nuestra vida. Dios no es un dictador que nos fuerza a hacer algo, aunque queramos hacerlo o no, ¿verdad? Y por lo tanto nadie tiene el derecho de concluir que Dios no es justo.
ya que hemos estudiado que uno de los atributos de Dios es la justicia perfecta en el apéndice 1 de sus libros de salvación en la página 41. Alguien que dice que Dios no es justo simplemente significa que esa persona no conoce quién es el Dios de la Biblia, ni tampoco conoce su plan perfecto para la humanidad. Si no, no concluirían eso. Y la única manera de aprender estas cosas es aprender correctamente lo que la Biblia enseña, de la misma manera que estamos haciéndolo ahorita mismo, en nuestro estudio de la doctrina de la salvación. Por eso Dios es libre de salvarnos, porque solo Él tiene todo lo necesario para lograr nuestra reconciliación con Él. Y como hemos visto, Cristo cumplió lo necesario en la cruz cuando pagó el precio de muerte y proporcionó la perfección que la santidad de Dios requiere. Una perfección absoluta que es imposible obtener por nuestros propios medios. Entonces, ¿por qué no continuamos leyendo nuestro libro en la página, en el segundo párrafo que empieza con las palabras en el caso del nacimiento del Señor? Leamos para aprender este proceso. En el caso del nacimiento del Señor, Dios el Espíritu Santo proporcionó 23 cromosomas sin contaminación en el lugar de las 23 cromosomas contaminadas que son generalmente proporcionadas por la esperma celular masculina del padre humano. Cuando Dios el Espíritu Santo proporcionó las 23 cromosomas sin contaminación que se necesitaban para fertilizar el huevo celular de la Virgen María, completó los totales 46 cromosomas necesitadas para la concepción de la humanidad perfecta del Señor. Como resultado, el Señor nació un humano perfecto y sin una naturaleza de pecado. Él fue calificado completamente para ser el sacrificio perfecto para los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, las Escrituras nos declaran que Cristo no conoció el pecado en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que apareció una vez para siempre para eliminar el pecado por el sacrificio de Él mismo, en Hechos capítulo 9, versículo 26. Por supuesto, pueden buscar a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 y Hechos capítulo 9, versículo 26 por sus cuentas, para que podamos terminar de leer los dos párrafos siguientes para terminar nuestra lección actual de hoy. El punto aquí es que la humanidad del Señor nació perfecta para poder ser el sacrificio perfecto que pagó por nuestra salvación. Sigamos leyendo en sus libros en el tercer párrafo de la misma página 15, que nos dice esto. Verdaderamente la cabeza de Satanás se aplastó en la derrota por el trabajo de la salvación que el Señor terminó en la cruz, de acuerdo de Juan capítulo 16, versículo 11. Sin embargo, el trabajo de la salvación del Señor ciertamente no vino sin un precio. El Señor fue magullado verdaderamente por el sufrimiento que aguantó. Él pasó por más sufrimiento a causa de la cruz que jamás comprenderemos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 5 declara que Él fue magullado por nuestros pecados para que nosotros quienes aceptan quizá tengamos paz con Dios. Eso es para que la santidad de Dios se pueda satisfacer y eliminar la condenación de muerte que nosotros nos merecemos. Y podemos ver esto en la escritura siguiente de sus libros, en Isaías capítulo 53, versículo 5, que declara diciendo esto: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Entonces en este versículo, Isaías veía por los pasillos del tiempo y vio a Jesucristo en la cruz como un moretón enorme. ¿Cómo pudo mantenerse de pie durante todo este sufrimiento? ¿Cómo pudo vivir a través de tal castigo tan tremendo? Bueno, lo hizo porque te tenía a ti en su mente. Él estaba pensando en ti y Él estaba pensando en mí también. Él soportó todo porque Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que pagar la pena del pecado, que es la muerte espiritual. Él sabía que tenía que ser hecho pecado por nosotros y que debía cargar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y con todo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no podemos hacer tiempo para aprender de Él? ¿Por qué? ¿Por qué no damos tiempo para eso? ¿Qué es más importante? Piénsenlo.
Bueno, en conclusión, ¿por qué no terminamos leyendo el último párrafo en el fondo de la página 15, en el último párrafo que nos dice: por lo tanto, ha sido el pecado original de Adán que nos ha causado a todos nacer espiritualmente muertos y con una naturaleza pecaminosa. Pero como he mencionado ya, por el trabajo de salvación del Señor en la cruz, los creyentes son capaces de recobrar el espíritu humano que se perdió en la caída. Dios, el Espíritu Santo, crea un espíritu humano en el momento que nosotros aceptamos el trabajo de salvación del Señor en la cruz. Esto es lo que la Biblia llama un nacimiento espiritual, de acuerdo de Juan capítulo 3, versículo 6, que dice: lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. Pero ¿por qué no terminamos aquí hoy y continuaremos en la página 16 en nuestra próxima lección, en que vamos a estudiar el nacimiento espiritual del creyente? Veremos a Juan capítulo 3 versículo 6 en su contexto de la historia cuando el Señor estaba explicando el nacimiento espiritual al fariseo llamado Nicodemo. Porque como Nicodemo, hay mucha gente religiosa en nuestro tiempo presente que tiene dificultades entendiendo el mensaje de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo solamente y nada más. Pero por ahora, ¿por qué no cerramos nuestra lección de hoy con una oración? Oremos, por favor. Padre, estamos agradecidos por la oportunidad de aprender más de tu palabra infinita, la única fuente que nos muestra quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde terminaremos. Ayúdanos a meditar en las cosas profundas que hemos aprendido hoy y ayúdanos a mantener estas cosas en nuestras mentes para que el enemigo no nos engañe de pensar que las cosas de este mundo son más importantes de las cosas del mundo que vendrá. Porque este mundo en su forma actual últimamente pasará, pero tu reino eterno durará para siempre. Y gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, ahora somos ciudadanos de ese reino. Te pido, Señor, que nos guardes y mantengas en tu gracia hasta que podamos reunirnos en unidad de nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús, porque pido todas estas cosas en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar aquí en nuestra lección actual y nos vemos en nuestra próxima lección, lección número 11. Hasta luego.